Hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí con Javier Orgaz. Ya sabéis que está en marcha mi nuevo proyecto, mi nuevo perfume. No sé si habrá salido ya, no tengo ni idea, pero bueno, como estoy haciendo vídeos hoy a full, yo os digo que ya visitéis www.javierorgaz.com, que vais a encontrar mi nuevo perfume. Si no está luego es porque todavía de momento no ha sido el lanzamiento, ¿vale? Pero ya digo que estoy como muy a full con el tema de vídeo, grabando vídeo, y entonces tenerlo presente, ¿de acuerdo? Señoras y señores, vamos con la intro, que vamos a empezar a desglosar esta Viking Colonia de Creed ya mismo. Señoras y señores, Viking Colonia, voy a hacer ya la aproximación. Estaréis viendo, por supuesto, todo lo que es el blister gigantesco, con absolutamente todo. Y es que cuando efectivamente te pones a hacer la compra de Creed Aventus o de Parfum, te dejan en la propia página web de la firma seleccionar pues una muestra. Y entonces pues yo seleccioné Viking, porque además Viking ya sí que la conocía. Pero digo, bueno, pues me pido una Viking y hago la reseña y hablo estupendísimamente bien de ella porque me encanta. Y además me encanta hasta un nivel que yo considero por encima de Creed Aventus. Viking a mí me vuelve todo loco. Me gusta muchísimo a rabiar. Es más, venga que nos vamos. Y esta sí que me la voy a poner yo, pero vamos, que ya del tirón. Qué cosa más rica. Es para bañarse en ella. Bueno, por el precio que tiene no tanto, ¿eh? Ojo, no nos dejemos llevar por el ímpetu del viento. Voy a dejar... ¡Oh, qué rico! Es que es deliciosa. Voy a dejar que vaya ya secándose en mi piel. Y ahora lo que viene son las notas de salida, corazón y fondo de esta de aquí. Bueno, que es en realidad esta de aquí. Esta Viking Colonia de Creed. Bergamota, pimienta rosa, mandarina y limón en la salida. Lavanda, geranios, salvia, romero, nuez moscada en el corazón. Pachuli, incienso, vetiver, cedro y sándalo en el fondo. Bueno, Viking, vamos a entrar en el tema. Tengo que, a ver, lo he dicho desde un principio, me parece que a mí, desde el punto de vista personal, me gusta muchísimo más que Creed Aventus, ¿vale? Ahora bien, como siempre he dicho también, Creed Aventus no me parece la repanocha, ni muchísimo menos, y Viking tampoco. Esto también hay que decirlo. Claro, es que lo que no voy a hacer es estar mintiendo, estar contando pantomimas. O sea, las dos huelen fenomenal, pero ninguna de las dos son la bimba, como decimos por aquí o por allá, ¿vale? Entonces, dentro de todo esto, ya entro en mis gustos personales, y es que a mí Viking me gusta mucho, muchísimo más que Creed Aventus. ¿No son originales ninguna de las dos? Sí, lo sé, ninguna de las dos. Ya sabemos toda la historia que hay rodeando a Creed Aventus, la real, que no la ficticia. Entonces, dentro de una cosa y de la otra, mi gusto personal deriva hacia esta, que no es tampoco original y que va en detrimento de ella, que como no es precisamente original, tiene un precio elevadísimo, que sí que los aceites esenciales que utilicen, moléculas, bla bla bla, serán la repanocha, pero no es original, ¿vale? No lo es. Ahora bien, a mí me vuelve todo loco, me gusta mucho, ¿vale? Vamos a obviar una cosa y a diferenciar una cosa con la otra. Vamos a lo que vamos, y es la salida que sí que es chispeante, burbujeante, pero no nos va a llevar a 2 metros de estela, 2 metros de proyección, se queda todo controlado. Es una muy buena colonia porque tiene muy claro lo que es. No va a engañar absolutamente a nadie. Tenemos como mucho 1 metro de estela, 1 metro de proyección, colonia, evaporación rapidica, secado más rápido todavía, como mucho en 5 minuticos tenemos el secado hecho, la podemos ir disfrutando conforme va madurando en piel, y a partir de ahí pues ya sabemos que van a llegar la 5ª hora y vamos a tener que reaplicar, porque es una colonia, sí, altísima calidad y todo lo que tú quieras y todo lo que tú quieras, pero es una colonia y hay que reaplicarla, y es un gustazo reaplicarla. Un gustazo para millonarios que puedan reaplicar. Si no, pues es un pobre tico que ha ahorrado todo lo suyo para poder comprarse la Viking, pues te la aplicas cuando tú entiendas que debas de aplicártela. En la ropa dura mucho, tampoco hace falta, estoy un poco riéndome y sacando la cosa un poco así en broma, porque es un precio muy elevado lo que tiene.
Entonces, para estar reaplicando, pues entramos en otra serie de consideraciones que son las económicas, que no pueden ser otras. Lejos de todo esto, la salida es frutal, cítrica, es un amor, es que automáticamente te la estás aplicando y de verdad es que te induce. Y también pica un poco en nariz, pero es que es tan rica en cítricos y tiene unos cítricos tan bonitos. Me estoy quedando sin ella ya llevo menos. Me voy a tener que comprar una de muchas cosas me tengo que comprar yo sin tener un duro, porque necesito que más Patreons y más miembros del canal. En fin, vamos a ver qué hacemos. Escucharme, que soy el alter ego, que ahora que lo ha dicho el pringao. Haceros miembros del canal, os suscribís, os paséis por la website también, os compréis 40 unidades de su nuevo perfume, que no voy a decir cuál es porque no sé tampoco si ha salido ya, porque estamos en un tiempo así un poco extraño de que no sé si ha salido la promoción o ha dejado de salir, no lo sé, todo depende de la website, etcétera, etcétera, entonces estamos ahí pendientes. Pero si no, os ponéis y visitáis también www.javierorgaz.com, que vais a encontrar el perfume del siglo, no de la centuria, por lo menos de este siglo, el siglo que corre, más bonito y más chulo que todas las cosas. Señoras y señores, suscribiros y darle al like, porque si no vais a tener una maldición orgásmica y eso no lo quiere nadie. ¿O sí? He dicho, caso cerrado. En el corazón sí que tenemos más compendio Fougère, tenemos romero, tenemos pues evidentemente salvia, y luego todo acompañado también de ciertos toques, por supuesto, florales. Faltaba más, pero no deja de ser un... está dentro de los términos y rangos de la perfumería británica verde, fresca, muy chispeante, que luego se torna un pelín más oscurita, muy lo que le pasa también a Creed Aventus. Forma mucho parte de lo que es el compendio de la jabonería británica, ¿de acuerdo? Suele tener mucha lavanda, mucho cítrico, estar luego más almizclada, volviéndose un pelín más oscura, con más densidad, y eso es lo que tiene Viking y es también lo que la hace especial, pero no la diferencia de otras fragancias del sector que son muchísimo más económicas. Y es precisamente por la parte del vetiver, del sándalo, por supuesto, del incienso de olíbano, que conseguimos tener un secado más denso, ligeramente más denso, porque la frescura está aquí en Viking absolutamente todo el tiempo. Entonces, es una Fougère fantástica, aromatizada, pues con ciertos toques orientales, por supuesto. Y de verdad que la encuentro muy especial porque es muy de mi agrado. Ahora bien, el tema precio marca mucho la diferencia con respecto a una fragancia que efectivamente, pues mirar, yo qué sé, es que rascarse el bolsillo cuesta. No es nada versátil, sí que es deportiva, para cuando terminéis de la ducha del gimnasio es fenomenal, va muy bien, es elegantona para la oficina. No voy a meterme en trabajos en los cuales, pues a ver, estemos sudando a lo bestia, pues por las propias circunstancias del trabajo en cuestión, pero donde está la temperatura controlada, pues mirar, os podéis permitir el lujo de usar una fragancia, voy a coger así la tarjeta, que se vea el Creed por lo menos bien así, una fragancia cara, ¿vale? Muy cara. Entonces, pues ya vais jugando. Quien quiera, oye, vamos a ver, quien quiera y se esté pegando una sudada porque gana un pedazo de sueldo, pues estupendo, y se la lleve, pues estupendo, no pasa nada, porque su economía no se va a resentir. Pero tampoco le vas a sacar el producto a algo que estás sumamente sudado por las propias características de tu trabajo. Entonces, más vale llevarla cuando está el ambiente más o menos controlado y no te estás pegando una sudada, que no la estás disfrutando realmente, y dejar otras fragancias muchísimo más económicas para esas lides, ¿vale? Entonces, de verdad que muy recomendable, pero siempre y cuando, pues efectivamente, la economía acompañe. Muy recomendable porque la encuentro muy elegantona. Me gusta ese rollo chispeante, burbujeante, rodeado de ese halo Fougère que tenemos en Creed Viking, pero yo soy pobre y necesito Patreons, necesito miembros y necesito muchas cosas, porque si no, no puede ser. Señoras y señores, creo que poquitas cosas más, porque lo que es la duración ya sabemos que es escasa, necesita su reaplicación. La estela es también muy controlada, es una colonia, ojo, cuidado.
pongámoslo en donde tenemos que ponerlo. Estamos hablando de una colonia con unos precios que pues quitan un poco bastante el sentido. Señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí. Me despido ya diciendo una cosica muy graciosa y muy salada en alemán, que es Auf Wiedersehen, señoras y señores. No, de friki nada. Él es un sabio y además lo está demostrando.